José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, a quien tenés en línea. José Luis, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias a ustedes por llamar, por favor. José Luis, estamos hablando de que hay un 43%, en el mejor de los casos, para no decir que uno es opositor a las medidas del gobierno, que tampoco me molestaría, un 43% de pobres. ¿Cómo hacemos para salir de ese 43%? Mirá, el 43% de pobres se ha generado como consecuencia de las crisis económicas sucesivas que Argentina viene teniendo. De hecho, en el último medio siglo, los 6 planes económicos que hemos tenido, los 6 han terminado en crisis homéricas, gigantescas, que han hecho explotar la pobreza. Así que la pobreza argentina tiene su origen en planes económicos que todos terminan en crisis. Entonces lo que hay que evitar acá son las crisis de los planes económicos que hacen explotar la pobreza. Y las crisis de esos planes económicos tienen todos un origen fiscal, o sea, un déficit, un exceso de gasto público respecto de la montaña de recaudación de que la gente paga de impuestos. A pesar de eso, la clase política ha fijado gasto público siempre por encima de los impuestos que se pagan. El gasto público se fija en el Congreso, que es justamente el presupuesto que se va a discutir ahora y que viene Guzmán hoy. Entonces lo que hay que evitar acá es lo que hay que cortar acá es con el endeudamiento y con el déficit fiscal que provoca ese endeudamiento. Y yo veo que este es el gran grave problema que tiene el presupuesto de 2022, que desconoce que la trayectoria de endeudamiento que tiene Argentina con el gobierno de Alberto Fernández, que se ufana de que no nos endeuda, nos están endeudando hasta la coronilla. Esto va a terminar en una crisis que va a hacer explotar la pobreza, va a hacer que la gente la pase muy mal. Por eso este presupuesto, que encima tiene adentro un flor de tarifazo, que quiero saber cuál es porque no está explícito en el presupuesto de cuánto es, pero hay un tarifazo escondido porque los subsidios económicos caen muy fuertemente. Si el sector privado, si la gente de trabajo va a pagar un gran tarifazo, ¿dónde está el ajuste de la política y del gasto público de la política y de la no política, digamos, no? Si vamos a poner en emergencia al sector privado, que pongan en emergencia a los políticos su clientela también. Claro, porque es muy fácil. ¿De dónde sacamos? Siempre del mismo lugar, y ajustamos siempre en el mismo lugar, nunca en la clase política. ¿Es concebible presentar un presupuesto sin tener valoraciones de lo que está pasando con la deuda del fondo? ¿La voy a pagar de tal forma? ¿No la voy a pagar? Creo que no es bueno no pagar. Bueno, en el presupuesto 2022 no existe el Fondo Monetario, directamente pero no hay una sola letra dedicada al Fondo Monetario, una cosa inadmisible también. Por supuesto que hay que pagarle al fondo porque las deudas se pagan, si no, eso es un garca. El tipo que pide prestado y no paga es un garca. Y ni hablar cuando vos estás en la lona y pedís prestado cuando ocurren los acuerdos con el fondo. Cuando ocurren los acuerdos con el fondo, pues te fuiste a la B. Te sacaron el crédito de todo lado y te dejaron colgado de un pincel. ¿Vale la comparación, José Luis? La peor deuda de mal gusto para no pagar es con el Fondo Monetario. ¿Cómo? ¿Vale la comparación de una economía hogareña, que uno le falta un pesito y va al banco y le dice, che, necesito 50.000 pesos? No, señor, usted no clasifica. Entonces doy la vuelta al banco y voy al surero que me hace firmar los documentos. Cuando uno llega al fondo es porque no clasifica en ningún lugar, califica en ningún lugar. Sí, pero el Fondo Monetario no es un usurero. Acá hay toda una historia, digamos, de mala educación, de mala información de que el fondo es un usurero. A ver, el Fondo Monetario no existe como tal. El Fondo Monetario son los 193 países que forman el planeta Tierra, que han armado una cooperativa que tiene como nombre Fondo Monetario Internacional, cooperativa que está para ayudarse entre sí a los países. Cuando un país se va a la lona, cuando un país no encuentra crédito en ningún lugar del sector privado, va y le pide la plata prestada a esos 193 países. Por supuesto que los 193 países que le prestan, o los 192, o los 100 que le prestan a los 90 en problemas, o los 190 que le prestan a los 2 con problemas,
se tienen que asegurar que le devuelvan la plata, porque esos países a su vez para prestar plata al país en problemas le han tenido que cobrar impuestos a sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo no se van a asegurar del recobro de esa plata al país que le fue prestada? La comparación es feliz hasta que llegamos al usurero. El Fondo Monetario no es ningún usurero, de hecho presta plata a tasas irrisorias, a plazos largos. Pero bueno, acá se ha hecho toda una historia ridícula con el Fondo Monetario para no asumir que hay que pagar, que los culpables de que terminemos en el Fondo Monetario somos nosotros por culpa de tener presupuesto con déficit fiscal. Y este presupuesto de Guzmán es un presupuesto absolutamente irresponsable porque sigue por la línea de endeudamiento insostenible por la cual nos lleva Alberto Fernández. Alberto Fernández nos está llevando una trayectoria de endeudamiento que va a terminar en crisis y que va a volver a hacer explotar la pobreza. Entonces nosotros estamos del lado de los pobres, del lado de la gente que sufre las crisis, por lo tanto no queremos más endeudamiento. Ahora, para eso el señor Guzmán tiene que poner al gasto público en caja. Alguna vez esto tiene que ocurrir. Diputado, ¿cuál va a ser su rol dentro de lo que es el Congreso, en las comisiones? Bueno, vamos a asistir a todas las comisiones donde nosotros tengamos proyectos de leyes que sean críticos para la gente, para el pueblo que nos votó. El pueblo nosotros nos votó para que lo solucionemos los problemas concretos que tiene. Los problemas concretos que tiene la gente es la inseguridad, la falta de trabajo, o el que tiene trabajo en negro, lo demoníaco que es el sistema impositivo de Argentina, que paremos con el endeudamiento, que tengamos leyes laborales más razonables. Así que vamos a trabajar en todas las comisiones que tengan que ver con estos temas, que son un montón, y obviamente vamos a trabajar en comisiones como la de hoy, donde voy a estar presente en la presentación del ministro, donde el gobierno presenta el proyecto de presupuesto 2022. Ahora, diputado, los libertarios fueron la gran sorpresa de las elecciones y quería consultarle por qué siempre su relación con Milei está atado, ¿no? Parecía que iban juntos, después, bueno, se separaron. ¿Cuáles son sus reales diferencias con Milei? No hay ninguna. Javier lo ha dicho públicamente. Él decidió no formar parte del bloque o de armar un interbloque, aunque él mismo admitió que las diferencias son mínimas. Yo hubiera estado feliz de la vida de armar un interbloque, pero bueno, el que decidió no hacerlo fue él. Pero está todo bien con Javier. Seguramente cuando tengamos que votar por el presupuesto votaremos con las mismas razones a favor o en contra. Desde ya nosotros no vamos a aprobar ningún presupuesto que implique suba de impuestos y mucho menos un presupuesto que desconoce la trayectoria insostenible de endeudamiento que tiene el país. José Luis, te quiero agradecer este contacto con CNN Radio en la Costa Atlántica. No, un placer, gracias a ustedes y un gran saludo a toda la gente de la Costa Atlántica. Un abrazo muy grande. Estamos hablando con el diputado por el partido Avanza Libertad, José Luis Espert.